¿Por qué creemos? ¿Qué nos atrae a una mezquita, templo o iglesia? Desde la antigüedad, los seres humanos han tenido una curiosidad innata por comprender los sucesos naturales o sobrenaturales. Y a partir de esta curiosidad, muchas creencias se han desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Cuándo cree que se crearon los primeros sistemas de creencias? Los primeros sistemas de creencias imaginaban un mundo espiritual invisible que existía junto al mundo físico de los humanos. Las comunidades de cazadores y recolectores crearon canciones y danzas rituales o simulaban cacerías para complacer a los espíritus del mundo natural. Se creía que los espíritus procedían de ciertas personas, animales, lugares u objetos, mientras que otros espíritus controlaban ciertos aspectos de la vida. Estos espíritus no eran dioses, y estos sistemas de creencias no eran religiones, al menos no en el sentido de las religiones organizadas de hoy. En cambio, todo el mundo natural era una parte de este mundo espiritual, lo que se denomina animismo. En las comunidades animistas, los espíritus podían ser benévolos, traviesos o francamente malignos. Se realizaban rituales, como danzas o sacrificios, para apaciguar a los espíritus o pedir ayuda. A veces un chamán se comunicaba con los espíritus para solicitar ayuda. Muchos de los primeros sistemas de creencias también buscaban contactar a los antepasados que habían trascendido hacia el mundo de los espíritus, lo que evolucionó hacia la adoración de los antepasados. Estos primeros humanos pidieron a estos espíritus y antepasados protección y bienestar en medio de las duras realidades de la vida en la tierra. De este modo, los sistemas de creencias proporcionaron consuelo a la gente en un mundo aterrador e incierto. Estos tipos de sistemas de creencias tempranas son completamente naturales para las primeras civilizaciones en planetas donde evoluciona la vida humana. Es un proceso natural de aprendizaje e intento de explicar lo desconocido sobre la vida. Sin embargo, la mayoría de las civilizaciones abandonan los sistemas de creencias cuando la ciencia y la tecnología avanzan hasta el punto de explicar las cosas que antes no se comprendían. Sin embargo, esto aún no ha ocurrido en la Tierra. Los sistemas de creencias teológicas tienen unos pocos miles de años de antigüedad y son característicos de las sociedades post-agrícolas. El antiguo Egipto floreció en el Mediterráneo durante casi 3000 años. Los egipcios adoraban a más de 1500 dioses, como Osiris, Ra y Horus. La antigua civilización griega tenía varios dioses, como Zeus, Poseidón, Apolo y Atenea. El hinduismo es también una religión politeísta que surgió en el segundo milenio antes de Cristo. Los tres principales dioses hindúes fueron Brahma, Vishnu y Shiva. Las religiones abrahámicas del judaísmo, el cristianismo y el islam son todas monoteístas y se centran en torno al culto al Dios de Abraham. Todas las religiones se basan en creencias. Creencia en Dios, creencia en Jesús, creencia en una vida después de la muerte, creencia en la iglesia, creencia en textos religiosos, creencia en todo lo posible. Incluso el ateísmo es una creencia. Por desgracia, la mayoría de la gente en la Tierra siguen viviendo su vida basándose en creencias. Pero, ¿qué es la creencia? El diccionario Merriam-Webster la describe como: primero, un estado o hábito de la mente en la que cree o confía en alguna persona o cosa. Segundo, algo que se acepta, se considera como cierto o que se tiene como una opinión. Así pues, una creencia se considera verdadera o se mantiene como una opinión. La palabra opinión está definida por el Merriam-Webster como un punto de vista,
juicio o valoración formado en la mente acerca de un asunto en particular. Una opinión es un punto de vista personal, o una valoración, ambas subjetivas. Una opinión es una valoración subjetiva, basada en suposiciones, no en hechos. El diccionario de inglés Merriam-Webster también incluye creencia como sinónimo de opinión. Por lo tanto, opinión y creencia tienen el mismo significado. El uso cotidiano de la palabra creencia también está ligado a expresiones lingüísticas como yo creo que lloverá mañana o creo que Jen volverá esta tarde. La gente utiliza la palabra creer en el habla y la escritura cotidianas sin querer decir que creen en algo, porque han aprendido este comportamiento a través de conversaciones con otras personas. La creencia y la fe engloban una idea de que algo es cierto y verificable, sin ninguna contradicción, y aunque sea indemostrable, se considera sin embargo absolutamente cierto. El concepto de fe es, en realidad, una opinión y es completamente subjetivo. La fe está formada por sentimientos personales, intereses personales, prejuicios, falta de objetividad y un fuerte sesgo condicionado por impulsos emocionales. En el mundo actual, hay muchas personas que juran que todo lo que les dicen es verdad. No hay deliberación ni segundas intenciones. Cada palabra es simplemente aceptada y creída como verdad, sin consideración o verificación, independientemente de que se trate de asuntos religiosos o seculares. A partir de ahí, la gente transmite su creencia a las siguientes personas que también aceptan lo que ellos acaban de oír como verdad, y a través de este ciclo, las creencias se extienden por toda la sociedad. Las creencias nunca deben equipararse a saber algo. Saber algo significa mucho más que tener información y conocimiento o una creencia sobre algo. Por ejemplo, si vas a la escuela para aprender una profesión o un oficio, en ella se explica la forma de hacer el trabajo y proporciona una visión básica de los conocimientos necesarios para realizarlo. Después de la escuela, los conocimientos se aplican mediante la formación en el puesto de trabajo o el programa de aprendizaje. Es la aplicación repetida de los conocimientos durante la experiencia práctica a lo largo del tiempo que se construye hacia un conocimiento real del trabajo. Cuando examinamos nuestras vidas, deberíamos ver que es evidente que las creencias y opiniones se forman cuando no sabemos o no estamos seguros de algo. Vamos por la vida tomando decisiones y formando opiniones más allá de las pruebas que hemos adquirido. Pero es mejor aceptar que no sabemos algo que en cambio formarnos opiniones y creencias. Hay muchas razones para evitar formarse creencias. Las creencias crean muros alrededor de nuestra mente y estos muros permanecen allí hasta que algo nos hace pensar de forma diferente. Creencias muy arraigadas, como las creencias religiosas, crean barreras entre el creyente y cualquier información nueva o hechos que puedan surgir. Esto se debe a que cuando una creencia ya está establecida, se hace más difícil aceptar cualquier nueva información contraria a la creencia existente. De este modo, la creencia es una poderosa forma de prejuicio y control que excluye todo lo lógico y racional. Debido a que el estado de creencia impide información contraria, una vez que se forma una creencia, es muy difícil o casi imposible escapar. Un estado de creencia no permite a una persona reconocer o comprender que su pensamiento ha sido restringido. Esto se debe a que la creencia impide la lógica y el razonamiento y suprime el pensamiento independiente. Cuando una persona tiene una creencia, se ha formado esta creencia por sí misma o se ha adoptado una creencia u opinión de otra persona. En cualquier caso, es propia su creencia y depende de él sopesar los pros y los contras de su creencia. Cada persona debe sopesar el valor de su creencia contra su propio intelecto,
la razón y la lógica. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de opinión y creencia. Junto con el derecho de cada persona a tener sus propias creencias, también existe el derecho de las otras personas a tener su propia creencia, sin condena ni coacción por parte de otros. Muchas personas se apresuran a compartir sus creencias y opiniones que se han formado. Los problemas empiezan cuando la gente impone sus creencias e intentan imponerlas a los demás. Una persona nunca debe convencer a otros de una creencia o de su opinión. Convencer a alguien de una creencia significa disuadir a la otra persona de una creencia ya existente. Sin embargo, esta nueva creencia simplemente contradice una existente, tras lo cual la antigua es expulsada para adoptar la nueva creencia. En otras palabras, obliga a alguien a adoptar la creencia de otra persona. De este modo, se adquiere una creencia tras otra continuamente a lo largo de la vida, sin hacer ningún esfuerzo serio para pensar y determinar por uno mismo la verdad de un asunto. La creencia religiosa destruye la capacidad de pensar libre y correctamente. Una vez establecida la creencia religiosa, su poder paraliza el pensamiento racional y lo vuelve inoperante. En consecuencia, el creyente religioso está completamente sesgado y esclavizado en su pensamiento. Además, el miedo a no seguir su fe comienza a construirse subconscientemente. Este temor se introduce lentamente en la conciencia y crea los correspondientes sentimientos y emociones de miedo. El miedo es un claro indicador de una falsa creencia. Si tiene miedo de algo, examine de cerca lo que cree, para ver si es cierto y si está basado en hechos. El uso durante toda la vida del pensamiento basado en creencias también causa daños irreversibles en las células nerviosas en el cerebro. Estas células nerviosas se atrofian y mueren con el tiempo porque no se utilizan en un proceso normal de pensamiento. El pensamiento basado en creencias no requiere lógica, ni razonamiento o comprensión, y por lo tanto no ocurre un proceso verdadero de pensamiento. Las células nerviosas del cerebro morirán por falta de uso, al igual que los músculos del cuerpo se atrofian si no se utilizan con regularidad. Billy dijo que Sfat le comentó que muchas personas desarrollan demencia y Alzheimer debido al pensamiento basado en creencias durante su vida, porque su pensamiento se atrofia y deja de funcionar. El tejido cerebral se calcifica y se vuelve inestable y causa problemas circulatorios. Billy comentó que la creencia daña el cerebro, a tal grado que se vuelve completamente incapaz de un pensamiento normal, sano e independiente, y conduce al embrutecimiento en la vejez. Entonces, ¿cómo alguien se sale de un estado de creencia? Un estado de creencia puede ser desmantelado lentamente y terminar si la creencia es consciente y neutralmente considerada y analizada. Esto significa que una persona puede pensar o analizar su creencia sin tratar de interferir o cambiar sus creencias. A través de este trabajo, se pueden reconocer muchos hechos que no corresponden a la realidad. A partir de estos hechos reconocidos, se buscan más razones de por qué no corresponden con la realidad. Si se continúa este trabajo, cada vez más hechos de la realidad se recolectarán, lo que conducirá al descubrimiento de más y más falacias de creencias. A través de esto, los hechos de la realidad y las falacias de la creencia se sopesan mediante la comprensión y la razón, y poco a poco la creencia se desvanecerá. Al final, la creencia se evaporará por completo, y uno podrá empezar a vivir conscientemente en el mundo de la realidad. No crea. Piense por sí mismo.